Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya Buenas estamos por noches. aquí con ustedes. Muy buenas noches. Sabemos que algunos ya están en esto de conectarse, ¿verdad? A nuestra clase. Y como se los comentábamos la vez pasada, pues bueno, ya este día estamos por iniciar esta clase especial. Es especial pues por el tema. Es algo que tenemos que compartir con todos ustedes que están llevando esta clase. Y bueno, pues en realidad lo que es nuestro anhelo y deseo es que todos ustedes tengan seguros fundamentos que los lleven a tener elementos de conocimiento, de entendimiento y de Ujú. respuesta a las cosas que tenemos delante y enfrente de nosotros. Sabemos de antemano, lo quiero decir, sabemos que las cosas se van poniendo cada vez más complejas y cosas que antes nos parecían, pues digamos, de una forma normal en expresión y en trato y en todo, de repente se han vuelto complejas y pues pareciera que estuviéramos como coartados, ¿no? En cosas que dice la escritura con toda claridad. Y lo que vamos a hacer es hablarlo de la mejor manera posible para que usted también se lleve el conocimiento, aprenda cómo ministrar, entender y asistir en su Ujú. momento a quien así lo necesite en relación a lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, bueno, primero que nada, pues todos sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que ya estén ahí, ¿verdad? Y tomen notas porque son cosas importantes las que vamos a hablar. Hoy en particular queremos iniciar con una oración. Le voy a pedir a mi esposa que nos guíe y empezamos a platicar. ¿Qué les parece? Así es, bueno, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Amado Rey, en este momento te damos Gracias. gracias. Gracias, Señor, porque tú estás aquí con nosotros y en el hogar de cada Sí, persona Señor. que está participando de esta transmisión. Señor, te pedimos que Sí, tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestras palabras, Señor, sí, Señor. pero también te pedimos que tú abras el entendimiento, Señor, de todos aquellos que estén escuchando, Señor, en el nombre de Jesús, y que de este tiempo Sí, podamos Señor. aprender para poder ser de bendición a todos aquellos que tienen necesidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, muchas gracias por sus saludos. Nosotros también les enviamos un saludo a todos ustedes que nos están viendo. A veces quisiéramos tenerlos en el salón de clases. Lo bueno es que como este medio tenemos, también podemos llegar a lugares lejanos, como acá doña Sofi que nos está mandando un saludo desde Torreón, ¿verdad? Sí, Que Dios los bendiga mucho, un un abrazo para abrazo. ustedes. Y así tenemos gente, gracias a Dios, que nos ve desde otras partes, no tan cerca, ¿verdad? Y que, bueno, pues nos da mucho gusto pues saludarnos por este medio, Ujú. ¿no? Ya sin mucho que decir, vamos a leer, por favor, saque su Biblia o anote. Vamos a leer Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante hasta el 27. Y dice así, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjate bien, de entrada quiero que tomes en cuenta, porque todo lo que vamos a leer es fuerte, es una consigna de parte de Dios que le dio al apóstol Pablo. Estamos hablando del mundo romano, griego, que viene con una herencia griega, y hay mucho que decir acerca de esto, pero ya él está hablando de esto. Dice que la ira de Dios se revela contra toda la impiedad e injusticia de los hombres. Ya, especialmente quienes, los que detienen con injusticia la verdad. Y mira, hoy día vemos esto por todos lados. Estamos hablando de leyes, estamos hablando de aún en los juzgados y hay muchas manipulaciones y conveniencias y de repente ya le quieren llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo y se molesta la gente, ¿verdad? Cuando difieres en su forma de pensar o su opinión y de antemano pues no se trata de uno, de lo que uno quiere o lo que uno desea. Aquí está claramente la palabra de Dios. Esta carta tiene cerca de 2000 años de estar escrita y está vigente como toda la escritura, especialmente el Nuevo Testamento para los que somos cristianos. Bueno, continuamos. Dice el verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Fíjate que este verso le da respuesta a mucha gente que luego pregunta, bueno, pero ¿y qué pasa si yo nunca o alguien nunca oye de Dios? Y cosas por el estilo. Aquí dice que la creación, que desde la creación Dios se da a conocer por medio de lo que ha creado. Fíjate qué importante. Entonces dice, no tienen excusa. No hay manera de excusarse. El día de hoy lo que estamos observando en el mundo entero es una apostasía de inicio. ¿Qué es eso? Es que la gente se aleja y se aparta de Dios de una manera total. O sea, es como un desconocimiento voluntario de Dios o un ignorar a Dios, ¿no? Y por la misma razón toman decisiones de vivir sin los principios de Dios. Como si Dios no existiera en realidad. Algunos conscientemente lo hacen, como dicen, no, yo no creo en Dios y hago lo que yo quiera, ¿sí? Bueno, de entrada quiero destacar, y lo voy a volver a decir adelante, que hacemos realmente lo que queremos. Eso es algo que no te debe, o sea, es cierto. Dios nos dio esa capacidad, el libre albedrío, de hacer lo que queramos. El problema no es en hacer lo que queramos, el problema es en la responsabilidad de enfrentar lo que viene por hacer las cosas. Eso es lo que tienes que tener claro tú y todos. Todos tenemos que tener claro que por hacer o dejar de hacer las cosas tenemos responsabilidad delante de Dios. Si quieres, di algo en lo que yo ahorita continúo leyendo. Sí, aquí estamos viendo, yo aquí tengo abierta la nueva versión, la nueva traducción viviente. ¿De los mismos versos? De los mismos versículos, y estaba siguiendo ahorita la lectura. Y dice, por ejemplo, el versículo 19, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Entonces, y dice más adelante, dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. ¿Qué es lo que dice el verso 21? Entonces, estamos viendo claramente cómo se trata de un asunto de voluntad, de un asunto que tiene que ver con el entender y conocer las cosas y de manera voluntaria, porque así queremos, desechar eso que el Señor está diciendo y tomar nuestras propias decisiones conforme a nuestra sabiduría o conforme a lo que pensamos o que deseos. nos conviene, aunque no sea así. Porque es. Cuando el Señor nos da una instrucción en la palabra, lo hace siempre por nuestro bien, porque nos ama como un padre. Entonces, aunque parecieran algunas cosas un poco restrictivas, de repente, la realidad es que siempre podemos ver el amor de Dios detrás de todo lo que Él nos indica en la palabra. Así que podemos ver cómo desde la antigüedad, porque como bien decía Manuel, los seres humanos hemos sido rebeldes a Dios y hemos endurecido nuestro corazón a Él. Así es. Y bueno, sigamos leyendo. Estamos en el verso 21, si me haces favor de seguir la lectura conmigo. Dice, esta es la Reina Valera, lo que yo estoy leyendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ese es el proceso. Déjame leer esta versión también. Dice, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. ¿Se fijan cómo aquí dice? A inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en obscuridad y confusión. Así es. Entonces, fíjate bien qué importante que dice que hay un proceso voluntario, pero también donde involucra la mente. ¿Qué es lo que pasa con las personas? Esa es la parte a la que tenemos que llegar. Por diferentes situaciones que enfrentan las personas en la vida, deciden, ¿verdad?, tomar por sí mismos un camino de formas de vivir. Y eso es una libertad que tenemos, por supuesto. Pero en este contexto que estamos hablando de poseer la tierra, estamos hablando de la necesidad de que las personas puedan corregir, enderezar, cambiar, recapacitar, la palabra que quieras usar, la forma de vida que están llevando, para poner en orden su vida y tomar los principios, la palabra y el orden de Dios. Entonces ahorita lo que estamos viendo es cómo funciona, cuáles son las raíces, el origen de que las personas terminen viviendo o haciendo cosas totalmente ajenas a Dios en una forma, pues sí, un poco difícil o compleja, ¿no? Sigamos leyendo un poquito. Y dice aquí,
Y se cambiaron, profesando ser sabios, se hicieron necios, dice el verso 22. Es decir, queriéndose hacer inteligentes o como ahora que se usa mucho, ¿no? No es que lo correcto es que nosotros tenemos que ser abiertos porque, y empiezan todos los argumentos que usted seguramente conoce y escucha en las noticias, en las promociones, en los reclamos sociales, en tantas formas. Y aquí dice que profesando ser sabios se hicieron necios. Y luego dice, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, primero, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Perdónenme, yo tengo que insistir en esto porque este verso habla de lo que nosotros conocemos como idolatría. Porque dice que se cambió la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. O sea, es decir, en lugar de darle lugar a Dios, ¿verdad? Las personas sustituyen y le dan un lugar alto, de gran valor al ser humano o a algunos seres humanos o a la representación de seres humanos. Y escúcheme lo que quiero decirle porque eso es muy importante. Aun cuando se le ponga el nombre de santo o de virgen, quiero que entiendan, no solo esos, estamos hablando de cualquiera, porque inclusive el apóstol Pablo en ese momento está hablando pues de los romanos que están teniendo estas esculturas que hoy nos parecen tan padres, tan bonitas, tan interesantes porque lo son, pero para ellos representaban la deidad. O sea, para ellos esas esculturas eran el dios fulano, el dios sutano, al que les hacían ofrecimientos, ¿verdad? Nosotros podemos verlos hoy en un museo como una obra de arte que alguien hizo, muy interesante. No le estamos rindiendo un culto, aunque habrá gente que sí lo haga, de una manera también así como extraña, porque exaltan de más, ¿no? En este caso el cuerpo humano. Pero bueno, pensando en el tiempo de Pablo, se refería a que la gente estaban adorando personalidades de repente un poco cuestionables de cuál era su origen, pero en la representación de humanos. Pero no solo eso, Pablo está viendo también, porque es su tiempo, que hay otras representaciones de animales que también están adorando, como en el caso de los egipcios, ¿no? Acá en América Latina, bueno, pues especialmente en lo que es México hoy, bueno, pues ya sabemos que hay un montón de lugares en las culturas que se adoraba a unas cosas ahí raras, porque de repente ni siquiera son humanas, sino humanoides, ¿no? Y otras, igual reptiles, igual, ¿no? O sea, eso es algo a lo que se refiere. Entonces, fíjate, lo voy a volver a leer. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual, escucha eso, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Para los que no entienden la palabra concupiscencia, no sé si viene ahí otra palabra. Aquí les leo como dice el versículo 24, dice, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. O sea, son esos deseos. Deseos que están ahí, que todos los seres humanos tenemos de alguna manera, pero que gracias a Dios, cuando nos sometemos a Dios, pues logramos sujetar. O sea, la concupiscencia es la tendencia natural del ser humano de hacer esos deseos de la carne sobre todo, ¿no? No son los únicos, pero especialmente lo de la carne. Entonces, ¿qué dice? Que Dios dice, bueno, pues si quieren hacer culto a las cosas que no son Dios, pues ahí en ese versículo se los abandonó. En otro dice, como lo acabamos de leer, los entregó, ¿no? O sea, los dejó que se volvieran así como más, ¿cómo podemos decir? Pues sí, carnales, más hacia sus deseos de la carne, sin restricciones. O sea, cuando habla de la inmundicia, habla que es sin restricciones, sin detenerse en pensar en nada, solamente haz lo que quieras, lo que se te ocurra, lo que se te antoje, inclusive la palabra se me ocurre. Dice, entonces dice aquí, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Fíjate bien. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo dice ahí en esa versión? Dice, aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener. No, pero ese es el otro, ese es otro verso, es el 24, final del 24. El final, perdón, sí. Se me movió aquí. Dice, como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Ok, fíjate bien, lo que quiero decir aquí antes de continuar es,
tenemos la capacidad humana de hacer eso, o sea, de hacer cosas viles. ¿Qué significa? Que en realidad sí existe esa posibilidad, pero lo que está diciendo también el Señor es que si nosotros estamos con Él, tenemos manera de entrar en una dignidad conforme a sus propósitos originales. O sea, si no tenemos a Dios, estamos en esas condiciones. Si no honramos a Dios, todos los seres humanos, o sea, aquí no hay restricciones, todos, o sea, nadie se dé baños de pureza. La única forma en que podemos salir de eso es a través de la obra de Dios, que eso es lo que queremos destacar hoy. Y precisamente cuando nosotros nos volvemos al Señor, podemos eliminar, arrancar, renunciar, cambiar, decidir cambiar hacia lo que Dios quiere y dejar todo eso que era la forma como vivíamos cuando no lo conocíamos. Y eso está vigente, eso existe aún, sigue sucediendo. Y hoy más que nunca nos estamos así como claramente rodeando de un montón de situaciones que están hablando de esto precisamente, distorsionando la verdad y metiendo otras cosas. Pero el fondo, el principio es que no se le da honra a Dios y por lo tanto pasa todo esto que estamos diciendo. Entonces, ahora sí, en el verso 25 dice, ya que cambiaron la verdad por la mentira. Fíjate bien qué palabras tan claras. Cambiaron la verdad por la mentira. Ahorita estamos viviendo una cantidad de expresiones que hablan mentiras diciendo que son verdades. O sea, es un cambio, una perversión, para usar la palabra, o una distorsión de la verdad. Y acuérdate que la verdad no es subjetiva, porque también te dice la gente allá afuera, no, es que cada quien tiene su propia verdad. No, no existe eso. Cada quien enfoca las cosas a su manera, si quiere. Pero la verdad es una y es Dios. Y Él es la verdad, dice la palabra. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro. Entonces, no es mi opinión, no es la de mi esposa, no es la tuya que eres cristiano, es la opinión de Dios. Que la gente no cree en Él es otra cosa, que quiere hacer a un lado todos los principios de Dios es otra cosa, que quiere ignorar eso como si no existiera es otra cosa, que quiere cambiar las costumbres y las ideas de todo el mundo porque no les gusta y no les conviene es otra cosa. Pero Dios, es único, es absoluto, aunque a la gente no le gusten los absolutos, y lo que dice, no hay cambio. Está diciendo, yo así los hice. Ahorita vamos a hablar un poco de la creación. Pero ustedes, al ignorarme, al alejarse de mí, dice el Señor, pues obviamente están a expensas de sus propias pasiones y deseos. O sea, cayeron de la relación que tenían originalmente conmigo, dice el Señor, y entonces andan haciendo lo que sea. Y entonces dice que se entregaron, ¿verdad? Dice, Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto entiéndase, tiene que ser algo muy fuerte, porque de manera normal no se hace porque es un deseo que no está refrenado, es un deseo que no está controlado ni está dosificado apropiadamente, ¿no? Ahorita hablamos de eso. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El apóstol Pablo, en su enseñanza apostólica, nos está enseñando la relación íntima que tiene la idolatría con la inmundicia. Anota eso, por favor, que estás en este curso. Hay una relación íntima entre la idolatría y la inmundicia. Si lo vemos en el mundo espiritual, dice la palabra que detrás de los ídolos hay demonios. Entonces hay una relación perversa entre la idolatría y la inmundicia. Sí, eso apúntatelo. Y aunque la gente se dé baños de pureza siendo idólatra, porque hay gente que es idólatra, y se da baños de pureza, y no, y es que quién sabe qué, y en realidad si te pones a ver y a observar bien, la gente idólatra tiene una gran tendencia a la carnalidad. No solo a la inmundicia del pecado sexual, sino a la carnalidad, chismes, iras, contiendas, incongruencia, ¿no? Entre lo que dicen que creen y lo que hacen. O sea, la gente que es religiosa, idólatra, no puede sostener una vida de santidad genuina. Es más una farsa. ¿Por qué?
por lo que estamos leyendo. Este es un tratado muy importante que el apóstol nos está dando. Y entonces verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, ahora sí, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O a su perversión, dice. Acá dice perversión, extravío, perversión. O sea, ya te dije, no le quites valor a las palabras. Pervertir es cambiar la verdad, ¿no? Distorsionarla, hacerla como si fuera bueno algo o correcto algo que no lo es de origen, ¿no? Esa es la palabra más, digamos, ampliando un poquito su significado. Ahora, estamos viendo clarísima aquí la escritura, no hay mucho que hacer al respecto. Llámenle como le llamen, ¿no? Yo quiero aquí hacer entender a todos los que nos están viendo. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis para actualizar esto que estamos hablando. Todos nosotros recibimos de parte de Dios, ¿verdad? La libertad de hacer lo que queramos desde el principio. Tan así que el hombre escoge comer algo que no debía y cae y todo lo que implica. ¿Por qué? Porque usó su libre albedrío. Tenemos un enemigo, es cierto, y ese enemigo siempre va a estar tratando de destruir la relación que tenemos con Dios y de alejarnos de Dios porque está eternamente enojado y molesto y no sabe hacer otra cosa, ¿no? Entonces tratará de amolar tu vida, la mía y la de todos los que pueda, y si puede llevarse a donde está destinado él, a todos los que pueda. Los ángeles caídos primero y después todos los seres humanos que lo sigan o que quieran hacer lo que quieran, ¿no? Y Dios pone las condiciones. Las condiciones siempre son de amor y de gracia. Vuélvete a mí, conviértete de tus malos caminos, enderézate, arrepiéntete. Ese es el camino y esa es la palabra que Dios hace. Jesús es el camino, vuélvete a sus palabras, arrepiéntete de lo que has hecho, ¿no? Y luego envía a sus apóstoles, discípulos primero, luego apóstoles, para que le envíen a la gente con el mensaje por todas partes, donde quiera que andan, predicando la palabra y que todo el mundo se convierta de sus malos caminos al Señor. Espero que estemos entendiéndonos tú y yo claramente. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Él está expresándonos, nos dando la oportunidad. Cuando nosotros no queremos o no lo hacemos, bueno, pues cambian todas estas cosas. Ahora, leímos que el hombre y la mujer dejan el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cuál es el uso natural? Diría alguien. Bueno, pues leemos en Génesis. En Génesis 1:27, sigo en la Reina Valera, dice así: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra. Punto. Ya que el varón y la hembra se metan en otras cosas en la cabeza por todo lo que ya leímos, es otra cosa. Pero son varón y hembra. Y entonces en Génesis 2:24, ¿verdad? Dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que Dios ordena o prescribe o diseña? Bueno, pues que haya un hombre que se relaciona con una mujer sexualmente, porque dice que se unirán y serán una sola carne. Bueno, no tenemos que ser más gráficos que lo que está diciendo la palabra, ¿no? Hay una unidad física, obviamente, ¿verdad? Entre hombre y mujer para hacer una sola carne. Hay una ligadura que se establece. Aquí es un paréntesis también, que tiene que ver con todo lo que estamos hablando. Cuando un hombre y una mujer se relacionan sexualmente, hay una ligadura que se establece originalmente pensada por Dios para hacer un pacto matrimonial. Cuando hay promiscuidad, por la razón que sea, diferentes relaciones sexuales con diferentes personas, las personas terminan por lo general cautivas por espíritus de inmundicia, pero también ligadas a diferentes personas, porque en ese acto físico, que también es emocional y espiritual, hay una ligadura que se establece. Ahora imagínate si esa ligadura distorsionada por la promiscuidad de por sí, además le agregamos distorsionada por estos asuntos donde se entregan a pasiones vergonzosas las personas, ¿no? O sea,
Al pan pan y al vino vino. Así es como funciona, así es como se llama. No es ninguna otra cosa. No quiero ahorita entrar en más detalles de las definiciones que hay porque no me interesa no es mi estudio ni lo que estamos hablando. Lo que te estoy diciendo es, cualquier persona, ser humano, usando su libre albedrío y ajena a Dios, puede estar viviendo una vida totalmente inmoral ajena al principio que Dios establece. Sí, ¿eso está mal delante de Dios? Sí. No es una opinión mía, no, ni de mi esposa, ni de la iglesia, ni de los pastores que son terribles, que andan ahí juzgando a las personas. No estamos juzgando a nadie, estamos poniendo las cosas en la opinión y en la forma como Dios las establece. Por favor, que quede claro eso. Y además quede claro que nosotros somos promotores de la palabra de Dios, del Evangelio de Cristo, de la reconciliación con el Señor, cualquiera que sea el pecado. ¿Sí? A ver, usted que está ahí apunte, cualquiera que sea el pecado. Nada más que es importante llamarle pecado al pecado, ¿no? Entonces, nosotros, según lo que estamos siguiendo así en la palabra, porque estamos yéndonos prácticamente con puros versículos en este momento, podemos darnos cuenta de que efectivamente la condición en la que nos encontramos ahorita como humanidad tiene todo que ver con lo que estamos leyendo. Y podemos, esto fue hablado a los romanos hace muchísimos años. Sin embargo, como lo hemos mencionado muchas veces, la Biblia es vigente y ciertamente podemos identificar que seguimos cayendo en situaciones que nos llevan a vivir como está describiendo aquí la palabra. Y es importante que nosotros tengamos tanta conciencia de que esto no es una cuestión religiosa, porque es algo que se está promoviendo mucho en este tiempo, ¿no? Que hay cosas que se le deberían quitar, arrancar a la Biblia, ¿no? Páginas que se le deberían porque ya cortar, es muy porque eso antigua, ya porque pasó de no tiene moda. nada que ver con la vida actual. Y la realidad es que aunque haya quienes quieran hacer eso, porque estamos viendo las cosas tan tremendas que no dudamos que pronto podamos ver facciones de gente que ha escogido qué le gusta de la Biblia y qué no le gusta. Y podemos darnos cuenta que de cualquier manera los resultados para nosotros son los mismos. Aunque nosotros queramos hacer de lado lo que el Señor está diciendo en la palabra, la realidad es que eso va a suceder en la vida de todos aquellos que decidan actuar de la manera en que está descrito aquí, lo quieran creer o no, o lo entiendan o no. Por eso es tan importante que nosotros, como sus hijos, abracemos su palabra completa, porque toda su palabra es verdad, y que podamos también así transmitirle a todos aquellos que así nos permitan compartirles y que podamos hablarles de cómo el Señor nos ama y cómo es que ha dado esta palabra para guardarnos y para que nos vaya bien y que no caigamos en estos engaños y que no terminemos, como está describiéndose aquí, viviendo una vida perdida y con un futuro totalmente pues en obscuridad. Finalmente nos toca, y es correcto, y yo le pido a Dios siempre, ahora le digo, Señor, que no se me olvide nada, porque dice la palabra que yo tengo que enseñar todo el consejo de Dios. Y anote por ahí todo el consejo de Dios. Otra cosa que acaba de mencionar mi esposa es que hay gente que quisiera mutilar la palabra o cambiarla. Y dice la escritura, también hay una escritura, ahorita se la busco, sí, que dice que no le podemos ni quitar ni añadir absolutamente nada a la escritura. Entonces, la seguridad que tenemos que vivir. Ahora, yo no tengo como el oficio de ser el que esté ahí defendiendo, ¿verdad? Cosas que no me tocan. O sea, a mí lo que me toca es exponerlas y decirle a la gente lo que te estoy diciendo. ¿Quién es el que convence de pecado a las personas? Si tú has leído la Biblia, lo sabes. Es el Espíritu Santo. Si tú estás aquí escuchando y tú ya eres una persona que amas a Dios, no fue porque alguien te jaló, te obligó, te aventó, no. Fue porque tú
un día entraste en una convicción de que estabas mal, que necesitabas arrepentimiento y necesitabas encontrarte, ¿verdad?, con Jesús rindiéndole tu vida. Y eso es voluntario y lo va a seguir siendo. Entonces, que si tú sigues viviendo una vida de pecado o mal delante de Dios, a pesar de haberle recibido, es porque estás haciendo en ignorancia las cosas. Todos los que hemos recibido a Cristo, que venimos del mismo asunto, que hemos salido de toda la maldad en la que hemos estado metidos, Dios nos está llevando a una transformación de vida. Y en esa transformación vamos dejando cosas que empezamos a entender, sabemos y Dios nos convence que están mal. ¿Por qué? Porque la dignidad a la que nos llamó es mucho más alta y mucho más excelente. Las personas que viven en pecados de este tipo también necesitan ser libres, pero tienen que venir a una convicción de pecado. Simplemente, si quieren seguir viviendo así, pues es su decisión. Están mal delante de Dios. Yo no los estoy juzgando, es lo que quiero que entiendan todos. Si alguien llega con nosotros, es que yo quiero recibir al Señor, y viene de una situación así, que mucha gente llegamos hacia el Señor, pues claro, están los brazos abiertos para cualquiera que venga con un corazón de arrepentimiento, porque quiero que todos entiendan y tengan claro, la vida cristiana también está fundada en el arrepentimiento y volverse a Dios en todas las áreas y en todos los caminos. Ahorita estamos hablando de problemas de identidad, problemas donde las personas, por razones que ya leímos y que obviamente podemos ya ejemplificar de manera muy específica, llegan a tener problemas de identidad. Ya específicamente hablando, cuando se idealiza, fíjate, cuando se idealiza al Padre, por ejemplo, se le da un lugar más alto que el que debe de tener en el corazón. Y el Padre, por supuesto, no tiene ni ápice, ni idea, ni pensamientos de cómo debe ser un padre o no lo es. Causa una gran herida, un gran problema. Y lo que ocurre en el corazón del hijo es una rebelión contra el Padre o lo que representa el Padre, ¿no? Eso te lo digo con toda claridad. Y a veces en esa rebelión hay como una especie de divorcio de la identidad. Es literal como lo estoy hablando, ¿no? Y entonces, pues ya, lo demás es historia, ya lo leímos, pasan todas estas cosas, ¿no? Pero mucho tiene que ver porque la persona no tiene una relación apropiada, en este caso, estoy hablando de un ejemplo, no es el único, con el Padre, ¿no? Y esa persona está idealizando cómo es o cómo debería ser el Padre, independientemente de que a veces pasan cosas terribles. A veces el padre o los padres, efectivamente, que no conocen a Dios, pues viven en una perversión. ¿Y qué hacen? Pues enseñan a sus hijos las mismas cosas, o los ignoran, o los abandonan, o no los educan, o les da lo mismo, o hasta los incentivan para vivir una vida ajena a Dios. Eso pasa muchísimo en todas las áreas, ¿no? Y así hay una carencia de amor y que lleva a las personas a estar enojadas, molestas, tristes, angustiadas, se sienten o son o han sido víctimas de cosas, y entonces ya en una rebeldía abierta y manifiesta contra los principios de Dios, hacen lo que quieren como si de esa manera trataran de castigar, ¿no? O de alejarse o de ignorar las cosas. Obviamente eso es lo que pasa, pero eventualmente, como te ha pasado a ti y a mí, el Señor nos convence, nos atrae, queremos tener una reconciliación con Dios, necesitamos ayuda. Yo he necesitado ayuda para que me ayuden a salir de todas esas cosas horribles que venían en mi vida, en mi pasado. He llegado con gente en su momento, ¿verdad?, que me ministró, me habló, oró por mí, me enseñó la palabra. Yo voluntariamente quise hacerlo, batallé y luché para dejar cosas, como seguramente la gran mayoría de ustedes, y si no lo acabas de hacer, tienes que hacerlo. No vivas una vida falsa como cristiano. Tienes que ser libre de cualquier cosa que no está bien en tu vida. No es opción, es parte del vivir. ¿Te ha costado trabajo? Bueno, pues para eso estamos en esta clase, para aprender a romper, a renunciar y a cambiar todas las cosas que están mal, ¿sí? Eso es para todos. Ahora, es voluntario, es 100% voluntario, mi vida. El Señor, el Espíritu Santo, constantemente está haciendo una labor
de convencimiento en nosotros. Él es el que nos guía hacia Jesús y dice la palabra que Él es el que nos convence de pecado. Entonces, Él nos redarguye, Él nos hace ver y sentir cuando estamos haciendo algo que no está bien. Pero también puede ser que nosotros, Él está dispuesto a eso porque Él anhela que nosotros tengamos una relación con Él. Y cuando no ha sido una relación restaurada, bueno, es con ese objetivo, ¿no? De que nosotros podamos llegar a ese encuentro con Él, donde podamos reconocer que hemos hecho muchas cosas que no debimos haber hecho, pecados, y entonces que podamos reconciliarnos y que podamos arrepentirnos y recibir su perdón. Sin embargo, puede ser que nosotros endurezcamos nuestro corazón. De hecho, el Señor dice en la palabra que si oímos su voz y si oyeran hoy mi voz, dice, no endurezcan sus corazones, ¿no? Entonces, sí puede ser que nosotros endurezcamos el corazón y que entonces terminemos así como está describiéndose otra vez en el libro de Romanos, ¿no? Porque entonces ahí dice que no quisieron tomar en cuenta a Dios. Y el Señor realmente está interesado en nosotros. Él sabe nuestras luchas, Él sabe nuestras batallas, Él conoce nuestras debilidades. Y Él está constantemente haciendo una obra de transformación en nosotros. Él constantemente no nos abandona, Él no nos deja. Pero si nosotros nos ponemos en esa posición de no querer, a pesar de lo que Él diga, a pesar de lo que Él nos esté mostrando y haciendo sentir, si nosotros decimos no quiero, no me interesa, bueno, Él no nos obliga. Y es importante que en ese sentido nosotros seamos sabios y que tomemos la decisión que por amor correspondería, ¿no? A ser accesibles a lo que Dios está haciendo en nosotros y lo que Él quiere hacer. Ahora vamos específicamente a hablar de los síntomas que podemos observar, porque eso a veces lo podemos ver desde los niños, ¿no? Cuando están en este tipo de situaciones, cómo empiezan a expresarse. Bueno, empieza a haber como un aislamiento, luego viene como una especie de rechazo hacia su propia identidad, que es algo muy importante. Se vuelven enemigos de sí mismos. Es una cosa muy fea, pero es terrible. Ahora, ¿cómo llegan a ese punto? Bueno, pues desgraciadamente dentro de todo lo que estamos hablando, también existe el abuso sexual, existe el abuso emocional, ¿no? Psicológico, y puede haber muchas cosas que causen esto. Yo podría dar varios ejemplos. Pues se me ocurre, por ejemplo, un maltrato sistemático del padre hacia la madre cuando los niños son pequeños, donde llega el niño a sentirse tan impotente hacia su padre, que está siendo un ofensor de su madre, la madre también un poco más víctima que defenderse, ¿verdad? Llega el momento en que el niño puede llegar a odiar a su padre al grado de querer no saber nada de él y odiar aún la identidad que le estaba proporcionando, ¿no? Odiarlo. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, pues se empieza a odiar a sí mismo porque él es hombre también. Y eso hace, no es la única, pero estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Una de las formas como puede llegar a este cambio de identidad. O una renuncia, o yo le llamo divorcio, ¿no? Una renuncia a la identidad y entonces empieza a buscar otra diferente y a veces el mismo deseo de proteger a su madre o de estar frente a esta situación de no poder contrarrestar de alguna manera todo este daño que ha habido, pues simple y sencillamente toma actitudes que no son las que corresponderían hacia su propia identidad. Y eso pasa muchísimo. O sea, ¿cómo lo puedes ver? Pues la forma de hablar, la forma de vestir, la forma de comportarse. Empieza a haber mucho rechazo y rechazo de otros. Él mismo se empieza a rechazar y se aísla, ¿no? Y estamos hablando de los niños, ¿no? Algunos son, de alguna manera empieza más fuerte a generarse este odio y de repente simple y sencillamente ya no les importa lo que los demás piensen o lo hacen adrede y ya empiezan otra forma de vida y eso es parte de lo que estamos observando.
¿Qué se puede hacer? Bueno, pues lo mismo, como en todos los casos, hablar a las personas de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de cómo el Señor nos hizo, nos formó, cómo tenemos la obligación todos de arrepentirnos, de volvernos. Y yo siempre, mira, yo quiero rescatar lo que siempre hablo. Hablar de la identidad como hijos de Dios es impresionante porque nos lleva de no ser nadie o de estar ajenos a formar parte de una familia real, ser hijos del rey y tener una identidad como tales, ¿no? Y aquí es algo que yo sé que para algunas personas es muy importante saber que hay toda una, ¿cómo te explico? Una identidad en Dios. Aquí ya no nada más estamos hablando de la identidad sexual, estamos hablando de la identidad como hijos de Dios, ¿no? Y en esa identidad de Dios, todo se pone brillante, correcto, apropiado. El carácter y temperamento de cada uno toma su lugar. La energía que cada uno puede tener o expresar toma su lugar. En fin, o sea, eso Dios lo hace para todos, ¿sí? Pero dentro de esa restauración de la identidad original, pues obviamente también viene esta parte, ¿no? Esta parte donde ya lo que somos como seres humanos creados originalmente también empieza a tomar su lugar, hombre, mujer y sus diferentes características, vamos a decir, ¿no? Entonces me están preguntando por la cita, es Romanos capítulo 1 y estamos leyendo desde el verso 18 hasta el verso 27. Es la cita que estamos, bueno, las citas que estamos usando de base, no son las únicas, pero son muy importantes. Ustedes que enfrentan hijos, hermanos, primos, sobrinos, y están ellos influenciados por todo lo que pasa en los colegios, en los medios, todo el tiempo, si tienen una tablet o un teléfono, pues están bombardeados, ¿verdad? Y están diciendo todo el tiempo que pues ellos no tienen que por qué estar pensando mal, ni hablando de unas cosas, ni llamando unas cosas así, porque cada quien tiene la libertad y sí, pues, tienen sus rollos, ¿no? Lo malo es cuando se dejan seducir las personas con esas ideas y terminan buscando una justificación para dejarse llevar por sus pasiones y deseos. Eso pasa con la pornografía, eso pasa con los mensajes, eso pasa con cosas que jalan el deseo natural del ser humano para hacer cosas que no convienen. Algo que hemos visto pues sí, en estos últimos tiempos es cómo se ha acelerado y cómo se ha intensificado pues ese querer imponer, porque esa es la realidad, ese querer imponer estas, pues sí, estas cosas, estas posturas respecto a estos temas de identidad que no son correctos, como si fueran normales y como si fueran aceptables o incluso deseables. ¿Y por qué lo decimos? Porque hemos visto libros de texto en otros países, como por ejemplo en Canadá, donde se plantea a los niños que ellos puede ser que estén en el cuerpo de una mujer, pero que no sean mujeres, ¿no? Puede ser que sean hombres, nada más que pues no lo han descubierto o tienen que investigarlo. Y eso ha generado en ellos, en niños pequeños, porque sabemos, hemos escuchado testimonios muy tristes de cómo niños pequeñitos de 6 años están ahora con una confusión en la mente porque, y no es de ellos, obviamente se les ha inculcado ahí a través de lo que les están enseñando en la escuela. Y se agrava si desgraciadamente han sido abusados, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Entonces ellos nacieron como niñas o como niños y estaban tan seguros hasta que llegan a la escuela y ahora con esta corriente que se quiere imponer en todo el mundo, les empiezan a sembrar esa duda. Y ellos son pues tan pequeños que no están preparados para defender ninguna postura, ¿no? Entonces es algo muy diabólico, es algo que necesitamos nosotros no permitir que gane terreno en nuestra mente o que pensemos que sí es aceptable, está bien, pues es su derecho, sí es el derecho de cada quien de hacer de su vida lo que quiera, pero que no vengan a imponerlo o que no contaminen a mi familia, a mis niños
con ideas que ellos no tienen. Si ellos no tienen una confusión en ese sentido, nadie tiene el derecho de venir a confundirlos. Y ellos necesitamos defender sobre todo a estas generaciones nuevas, de verdad, con todo. Los tenemos que defender en oración, en acción. Ellos dependen de lo que la iglesia hagamos en este tiempo, ¿no? Sí, pero ahora, la responsabilidad mayor de todo esto es de cada padre. O sea, nosotros hacemos como congregación o como iglesia lo que nos toca, hablando propiamente de lo que es la congregación. Pero nada sustituye lo que tú haces en tu casa para proteger y para dirigir a tus hijos. O sea, nosotros no podemos hacer lo más fuerte que es lo cotidiano. Lo cotidiano es tuyo, tu casa, tus hijos, tus nietos, porque ya dijimos el otro domingo que es de generaciones, ¿no? Entonces, el padre o la madre o los padres o los abuelos o todos juntos tienen que estar hablando con ellos. No los puedes sacar del mundo porque están ahí, están expuestos. Si tienen una tablet, un teléfono, están expuestos. Si lo sacan, están expuestos. Si van a la escuela con sus demás compañeros, están expuestos. ¿Qué tienes que hacer? Enseñarles, explicarles, orientarles. Y la parte que te toca, amarlos, abrazarlos, establecerlos, afirmarlos. Aquí lo que estamos hablando, que esa es la parte que nos toca con el tema, es la necesidad de que se libere a la gente que está atrapada por el odio, por el rencor, por el rechazo, por la ira, por el abuso. Esas personas, ya cuando están en la expresión de la rebeldía, pues parece que están muy seguros de sí mismos y que quieren hacer lo que se les pegue la gana y todo lo que tú quieras. Y lo hacen. Pero eso no quita que están con una gran necesidad en su corazón de salir de ese lugar en donde fueron forzados de alguna manera a entrar. A veces conscientemente y a veces sin conciencia. Porque yo he hablado con personas que conscientemente te dicen, sí, es que a mí me pasó, fui violado, me abusaron, pasó esto, aquello. Dices, bueno, ya entendiste por qué. Pero hay otras personas que dijeron, no, yo simplemente me dio curiosidad, me metí con alguien y pues exploré o quise, ¿verdad? Y quedan todos así como, pero ya en la práctica están amargados, están tristes, se sienten raros, rechazados y ya no saben qué hacer. Entonces tratan de defender su punto cuando en realidad lo que necesitan desde adentro pues es otra cosa. Pero eso es algo que ellos tienen que recibir. O sea, decir, yo necesito encontrarme con Dios, quiero cambiar mi vida como cualquier otra persona que tiene, como ya lo dijimos, cualquier tipo de pecado. Y hay que llamar al pecado pecado. Ciertamente, voy a poner un ejemplo, ciertamente la gente que está enferma, ahora le dicen, ¿verdad? Enferma de una adicción como el alcohol, por ejemplo, o la droga. Es que es un enfermo. Sí, el cuerpo se vuelve dependiente y a eso le llaman enfermedad. Pero en realidad su origen y lo que es un pecado, porque finalmente es una decisión que tomaron de hacer lo que quisieron con su cuerpo y ahora son esclavos de eso. Lo mismo pasa con todo. Y eso es un pecado de origen. No, es que es un enfermo. Espérate. Si tu cuerpo ya ahorita está con ciertas necesidades bioquímicas por la adicción, pero de eso puedes salir. ¿Por qué? Porque hay formas de desintoxicarte, ¿no? Entonces, exponer a las personas a la verdad, a la palabra, a Dios, también los desintoxica. Que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, también desintoxica. Y llega el momento en que la persona entra en convicción de pecado. Se arrepiente, llora, clama, pide perdón y está bien. A veces no llora, pues, pero viene un clamor, decir, yo no quiero seguir en esto, ya no me interesa, no quiero, porque ya me di cuenta que no es algo que yo fui creado para vivir o para hacer de esta manera. ¿Sí? Y es ahí donde entramos, obviamente, con la oración, con la palabra, con la intercesión, con la ministración, ¿no? Para que esa persona pueda encontrarse con el Señor. Y, ¿verdad? No tiene por qué decir, no, es que me rechazan por cómo soy. No, espérate, no. Te está enseñando lo que dice la palabra. Tú decides. No se rechaza. No pidas, eso sí, no pidas que nosotros, los hijos de Dios, que ya hemos pasado por ese proceso, aceptemos tu forma de vida como si fuera correcta,
cuando te estamos explicando que todos hemos salido de cosas y todos hemos necesitado cosas y tú también, tú también. Si no quieres nada de esto, está bien, es tu libertad. Solamente recuerda que tienes una responsabilidad. Primero, de que un día te vas a presentar como todos los demás, aunque ni lo entiendas ni lo creas, a un creador que te hizo y que te dio la oportunidad de que te volvieras a él y no quisiste, como ya lo leímos, y esa es tu responsabilidad. Y más cuando ya tuviste toda la advertencia hecha, que es lo que están tratando de hacer, callarnos, enmudecernos, que no hablemos de estas cosas. No se puede. El consejo de Dios es todo el tiempo se tiene que exponer. Y toda la gente tiene la oportunidad de volverse a Dios, cualquiera que sea su trasfondo o pecado. Todos. Y al pan, pan y al vino, vino. Cada cosa se le tiene que dar su nombre. Y no se puede distorsionar si queremos hacer bien las cosas delante de Dios. ¿Sí? Entonces ya te digo, ¿cuáles son las formas? Bueno, pues odio, rechazo, no es adaptado, no fácilmente se relaciona. Tú puedes observarlo fácilmente, ¿no? Siempre las excusas para salir de ahí es no puedo cambiar, así soy, así nací, ¿no? O sea, ya dijimos, eso no existe. Así nací no existe, ¿no? Hay muy, pero muy pocas excepciones en el mundo donde hay una carga hormonal extraña, ¿verdad? En la persona. Y aún esa, si la persona quiere, se puede arreglar. Eso está por demás decirlo, ¿no? O sea, no es porque, pues así nací y así me quedo, bueno, está bien. Pero entiende que aún eso también tiene forma de arreglarse. Y aquí no estamos hablando de ninguna otra cosa más eso, ¿no? Ahora, quiero que quede claro, sí tiene un origen de rebelión, aunque haya venido a partir de un abuso o de rechazo, la persona toma la decisión de rechazar, ¿qué? Pues la identidad, a Dios, su palabra, la familia, lo que sea, un rechazo. Y en ese rechazo hay rebelión, que en lugar de decir, ok, ya entendí, me fue mal, fue horrible lo que me pasó, en lugar de decir, bueno, pero ya me di cuenta, pues quiero salir de esto, dice, no, a mí me gusta, yo así quiero y así me quedo, es rebelión, ¿no? Entonces, ¿cuál es la raíz? Rebelión. Apúntala y anótala, por favor. En ese caso, así funciona, es la rebelión. Y ya lo demás, pues ya lo sabes, ¿no? Que mi esposa ahorita mencionó algo de lo que se está haciendo en promoción. ¿Quién hace esas promociones? Pues la gente que está viviendo de esa manera, no hay otra, no hay otra posibilidad. Una familia bien constituida, está padre, está madre, están hijos, ¿verdad? Y están enseñando la vida como Dios manda, ¿verdad? Así, literal, como Dios manda, no como nosotros queremos. Pues obviamente no está promoviendo esto, ¿no? Un padre que tiene un problema al ver que sus hijos están con esa situación, pues obviamente si ama a Dios, pues va a estar orando, intercediendo, hablando con ellos para tratar de decirles, oye hijo, pues corrígete, ¿no? Lo mismo que pasa con un drogadicto o con un alcohólico o con cualquier otra cosa que esté provocando un daño de sí mismo, es lo mismo que está pasando en este caso, ¿no? No sé si quieres agregar algo. Eh, este tema que estamos abordando realmente tiene un aspecto espiritual que tampoco queremos dejar de enfatizar, porque bueno, estamos hablando de las posibles causas que pueden llevar a una persona a caer en esto, sí, en una identidad equivocada, a cometer pecados como los que ya leímos, pero también hay espíritus, así ya hablamos de ellos en las clases anteriores, en los cursos anteriores que estuvimos hablando de diferentes tipos de espíritus que pueden tomar lugar en nuestra vida. Y bueno, hablamos mucho de los que llegan por causa de las prácticas ocultistas, por ejemplo, ¿no? Pero no son los únicos tipos de espíritus que hay, ¿no? Los que vienen por causa del ocultismo o del rencor, ¿no? Que también ya mencionábamos, sino que también hay espíritus y están pues manifiestos a través de las obras que vemos en la gente que son de inmundicia.
y que tienen cautiva a la gente. Entonces, una vez más, nuestras acciones, nuestros pecados abren puertas a que vengan espíritus contrarios a Dios, a nuestra vida, a gobernar, a controlar, y todo esto, bueno, con el afán de dañar y perder a la persona, pero también de hacerlo con las personas que se dejen, ¿no? Con quien esta persona que está pues cautiva pueda afectar o que pueda influenciar. Y así que también es un asunto que no debemos perder de vista. Está todo lo que hay que ministrar y orar por la persona, pero también está esa parte espiritual que necesita en oración pues echarse fuera a esos espíritus que tienen cautiva a la gente, pero cada persona tiene que tomar la decisión también de renunciar a ellos, porque es una cuestión de voluntad, ¿no? Y volvemos a la voluntad, como al principio que estábamos hablando. El Señor no nos obliga a nada, pero sí es muy claro y nos da todos los elementos porque Él vino a libertar a todos aquellos que estaban cautivos. Entonces, esta es otra forma de cautividad y sí hay espíritus que llegan a la vida de la gente a través de abusos, a través de lo que ya Manuel estuvo mencionando, y que también requiere la gente ayuda espiritual para poder ser libres. Ahora, nada más quiero hacer una diferencia importante. No es lo mismo las raíces profundas que se establecen por un abuso desde niños, un asunto que pasó desde niños, a cuando ya una persona adulta, simplemente por estar en sus asuntos personales y hacer lo que quiere, entra en relaciones de este tipo. O sea, es diferente. Y aún la forma es más profundo cuando la persona ha sido dañada desde pequeño, a cuando ya como adulto, como dije hace rato, porque quiso, porque gustó, porque quiso explorar o como tú le quieras llamar, entra en este tipo de relaciones, ¿no? Sin embargo, en ambos casos, pues si la gente está con un corazón y un deseo de volverse a Dios, pues hay que ayudarles, instruirles, ¿verdad? Y guiarles a recuperar su posición, su lugar, hablarles de lo que dice Dios en su palabra, obviamente como en cualquier otra cosa, a cambiar de forma de vida, porque obviamente pues si sigues expuesto, pues sigues cayendo, le pasa a todos los que tienen un tipo de adicción, y eso se vuelve como una adicción también. Entonces si sigues expuesto, pues sigues cayendo, tienes que salir de la forma de vida en la que estás. Y esa persona, si quiere volverse a Dios, igual, o sea, tiene que cambiar de todo lo que el entorno que lo estaba llevando a tener esta forma de vida, ¿no? Además de ser libres, obviamente, como ya lo explicó mi esposa, de algún espíritu que está ahí dañando o manipulando o cautivando, para usar la palabra que usó también ella, ¿no? Y ya nada más para terminar, que esto hablaría de otro tema completo, es que el problema de identidad tiene que ver con un rechazarse a sí mismo. Entonces ahí quiero agregar, aunque ya no lo hablamos a profundidad, que también podríamos hablar de problemas como la bulimia y la anorexia, porque es un rechazo al propio cuerpo, a la propia forma de verse, es una distorsión, ¿no? Entonces hay otras raíces parecidas en esas áreas. Y también igual, o sea, la persona necesita ser libre, necesita ser ministrada, necesita ser ayudada para verse a sí misma como debe verse, ¿no? Y no en esa distorsión. Bueno, ya esta clase ya acabó el tiempo. Sin embargo, siempre queremos hacer oración. Gracias por estar con nosotros. Creo que les dimos bastantes herramientas para cómo tratar con estos asuntos, qué palabras usar apropiadas, qué escrituras puedes sacar. Y también les pedimos que tengan una buena actitud, porque todos hemos salido de situaciones pecaminosas para con Dios. Todos hemos necesitado ser libres, ser ministrados, ser amados de algún área. Entonces, como te digo, lo correcto desde mi punto de vista es amar, es aceptar a las personas tal y como están llegando, pero como siempre le digo a la gente, no, Dios nos ama tanto que no nos deja como estamos. No nos podría dejar así porque no nos planeó así. O sea, así como, pues como llegamos. O sea, Él nos recibe como, tal y como sí, estemos, o sea, pero para empezar un proceso
de cambio, de crecimiento, de libertad. Hoy día hay muchos de estos videos, y perdón que es esta comparación, pero se me hace interesante. Hay muchos videos de perritos rescatados de la calle que están, de veras, que dices, bueno, este perro está ya para morirse, que tienen granos, los ojos lastimados, las patas, a veces hasta gusanos en la piel, bueno, horribles, ¿no? Dices, ya ese perrito mejor que lo sacrifiquen, diría alguien. Pero hay gente que los ama tanto que dice, no, se los llevan, los restauran. He visto cómo los rehabilitan, inclusive unos que ya ni caminaban porque se arrastraban, ¿no? Y el amor llevó a que los rehabilitaran hasta ese punto. Imagínate, si como seres humanos somos capaces de hacer eso con un animalito, pues cuánto más no vamos a hacer con otra persona, y cuánto más Dios, que no nos compara para nada, ¿verdad? Valemos más las personas que los animales. Así es como tenemos que ver nosotros a la gente. Y la gente tiene que sentir amor y aceptación, no de su forma de vida. Eso es lo que tiene que tener claro usted y todo el mundo. Ay, es que yo los acepto y así como son. No, no, porque eso sería criminal de tu parte, teniendo la verdad y la palabra y la autoridad, dejar a la gente como está y además engañándolos, porque así no es como Dios dice. No, les aceptas porque vienen con un corazón quebrantado queriendo cambiar de vida, ¿no? Y los ayudas en su proceso si ellos quieren. Y eso es todo. El que quiera hacer eso, bienvenido, adelante. El que no, pues que siga su vida. No tiene que estar en una iglesia para seguir viviendo como quiere vivir. Si quiere vivir de esa manera, pues que haga su vida y que haga lo que quiera. Para eso está ahí su libertad. Pero si quiere volverse al Señor, pues tiene que volverse completamente. Y eso implica un cambio. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que nos has permitido estar juntos. Esta clase la volvemos a ofrecer a ti, Señor, y te pedimos que quede claro y establecido en el corazón de todos. Señor, te pido que cualquier persona que ve este video, que necesite ayuda, venga a un encuentro contigo, que sepa que tú lo amas, que si ha estado viviendo de una manera que no conviene, que no es correcta, probablemente claramente por cosas que ha vivido en su vida, en su casa, en su familia, por sus decisiones, sus malas decisiones, Señor, trae a convicción de pecado para que haya arrepentimiento y cambio de vida. Señor, que nadie se le impida, que a nadie se le evite, que a nadie se le quiera dejar en esa condición, Señor, sino que si tú los convences de pecado, hombres y mujeres vengan a una reconciliación, una restauración de vida en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, Señor, que no haya confusión. La iglesia no rechaza a las personas por lo que ellos, como llegan, pero sí necesita toda la gente de la iglesia y quien llega a entender que entramos en un proceso de sanidad, de liberación, de restauración, y que no nos vamos a quedar como estamos cuando nos encuentra el Señor, sino que nos lleva a una vida plena, libre y conforme a la voluntad de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, nos dio mucho gusto estar con ustedes. Si tienen dudas, de todas maneras, bueno, pues ya saben que por este medio, o si ustedes tienen el grupo, WhatsApp, lo que sea, háganos llegar sus dudas. Es importante también. Y si alguien tiene necesidad de ser apoyado en oración en algún área, esta también, pues búsquenos para hacer alguna cita y platicamos, ¿no? Que Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches.